toma mi alma, toma mi ser. Déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar. No seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar. No seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Y contra la corriente navegar. Ser diferente. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar. No seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Y la semana pasada entramos a lo que realmente viene a ser la segunda parte de la carta. La primera es la adopción espiritual, de la cual todos hemos sido adoptados. Y la segunda tiene que ver con la plenitud de Jesús, o sea, ¿para qué nos adoptó Dios? ¿Cuál fue el propósito de adoptarnos? ¿Cuál era la idea que Dios tenía? ¿Y qué tiene que ver esto con membresía e iglesia? Que era lo que empezamos a ver la semana pasada. Efesios 1, en el versículo 15, 16 y 17, vamos a continuar viendo esta idea. Reitero, la palabra iglesia significa asamblea, congregación. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Pero en la carta de Efesios se le va a dar nombres distintos que tienen el mismo significado, que tienen el mismo objetivo. Esto es, se le va a llamar, por ejemplo, a la iglesia la familia de Dios. Se le va a llamar a la iglesia el cuerpo de Cristo. Se le va a llamar a la iglesia el templo santo, y estos son nombres simplemente que se utilizan con un propósito de enseñanza o diríamos didáctico para enfocarlo en lo que se va a ver. En la mañana veíamos la diferencia entre ver, mirar y observar, y ahora continuaremos con la idea de conocer. Una cosa es conocer, otra cosa es entender y otra cosa es comprender. Son palabras distintas, tienen el propósito de la asimilación de lo que cada uno de nosotros percibe. Así que vamos a continuar con ello y leeremos ahí Efesios 1, versículo 15. Si fuimos adoptados para ser añadidos a una familia, a un templo santo. Es más, lo vimos esto y lo vamos a leer otra vez. Efesios 2, en el verso 19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros. Ahí está la idea de miembros. ¿Qué es un miembro?
Un miembro es alguien que forma parte de algo más completo. Mi mano es el miembro de mi cuerpo, mis dedos son miembros de mi cuerpo, pero cuando hablamos de membresía se oye un poquito más moderno, pero es la misma idea. Son aquellos que son miembros y que por lo tanto tienen una membresía como parte de un cuerpo. Esa es la primera cosa que se utiliza. La segunda cosa que se utiliza ahí es miembros de la familia de Dios. La razón por la cual en la iglesia nos decimos hermanos es por esta idea. Somos hermanos y todos tenemos un padre. Y cuando dice Gálatas que la madre espiritual es la iglesia, a eso se refiere. La iglesia es nuestra madre espiritual. El Padre es el que está en los cielos. Nosotros todos somos hermanos. Y luego dice ahí el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Y ya ahora se utiliza la idea de templo santo, o sea, familia de Dios es un templo santo. Es lo mismo que es el cuerpo. ¿Para qué fuimos añadidos como hijos o como miembros? ¿Para qué fuimos adoptados? Para ser miembros de la familia, para ser miembros de la iglesia, se utilizará en el contexto del capítulo 2, para ser miembros de la ciudad, para ser parte del templo. Eso es lo que somos. Ahora, ¿qué indica esto y qué significa esto? ¿Y cómo es difícil? En Efesios capítulo 1, en el versículo 13, se dice cómo venimos a ser miembros de esta iglesia, cómo venimos a tener membresía. Cuando la gente nos visita, ellos saben que no son miembros, nosotros sabemos que no son miembros y todos estamos escuchando la palabra de Dios. Esta diferencia, ¿cómo la sabemos? ¿Cómo sabemos quién es miembro y quién no es miembro? Es lo que está explicando Efesios 1. En el 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo venimos a ser miembros? Oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y recibimos el sello del Espíritu Santo. Un miembro de otro miembro es aquel que oyó, aquel que la recibió y aquel que fue sellado a través del evangelio. En el verso 15, Pablo, decíamos en la mañana, viene a esta parte. Ahora, nosotros somos adoptados para ser añadidos a su familia. Esto fue algo que él planeó, predestinó. Eso fue lo que vimos. Pero la idea es, ¿para qué? O sea, si yo soy miembro, tengo membresía aquí, ¿ahora qué? Hay un libro que se llama ¿Ahora que soy cristiano qué? O sea, al parecer cuando oímos el evangelio, el fin parece ser que sea convertirnos o ser cristianos. Pero una vez que somos cristianos, la pregunta que viene es ¿ahora qué? O sea, ¿ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Y ese objetivo lo describe Efesios. Efesios te dice ¿ahora qué? ¿Cuál es la razón? Si yo te preguntara ¿para qué? ¿Para qué eres miembro de la iglesia de Cristo? ¿Para qué eres miembro de esta familia? Me gustaría saber cuáles serían sus respuestas. ¿Cuál es el objetivo? Ya venimos a obedecer al Evangelio. ¿Ahora qué? Ayúdenme. Para permanecer fiel, muy bien. Para servir, muy bien. Ahí está, para predicar el Evangelio, ¿ok? Estos son los objetivos, son dos. Uno, para poder predicar el mensaje de Dios. Dos, para que cada miembro crezca a la estatura de Cristo Jesús. Esos son los dos objetivos. Es más, si tú lo ves en la Biblia, dice Efesios capítulo 4, en el versículo 12, nos da el objetivo, ¿para qué somos miembros de la familia? ¿Para qué obedecimos al Evangelio? ¿Para qué estamos aquí? Se requiere el conocimiento de la palabra de verdad, el Evangelio de salvación para ser sellado, sí, pero ¿ahora qué? Se requiere, hermanos, ahora entender este proceso. Las cosas no terminan con la obediencia al Evangelio, realmente las cosas tienen su inicio con la obediencia del Evangelio. Es como diría alguien, estamos en el
final de la pandemia, ¿no? Estamos en, diría otra, no estamos en el inicio del final, tampoco. O sea, es que ¿cómo defines qué, cuándo, cómo? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cómo definimos qué? Si tú comprendes esto y entiendes, entonces vas a ser un buen miembro de la familia de Dios. ¿Ok? Ahí dice 12, a fin de perfeccionar. Primera palabra que se va a utilizar es la palabra perfeccionar. La palabra perfeccionar, ¿verdad? Una palabra griega, ¿verdad? Aquí está, es catartismos es la palabra griega. ¿Y qué significa? Significa ejercitar, para llevarte y conducirte a un nivel de condición física, es la palabra que se utilizaba. Entonces, fuiste puesto en la iglesia para ejercitarte. Hagan de cuenta que es como un gym espiritual, como un gimnasio. Dice, a fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. La iglesia tiene el propósito de perfeccionarte a ti, de ejercitarte a ti. Si tienes membresía de un gimnasio, no quiere decir que te vas a ejercitar. Hay mucha gente que va al gimnasio y nomás va a sentarse. Hay mucha gente que tiene membresía y nunca va al gimnasio. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucha gente que tiene membresía y nunca escuchan a su personal coach. Ahí está el coach y nada más lo ven y no le hacen ni caso. Y los que lo usan, está el coach diciéndole, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y el otro le entra por aquí y sale por acá. Primer objetivo, ejercitarte. ¿Pero para qué? Para la obra del ministerio, o sea, para predicar el evangelio, como decía nuestra hermana. En la mañana veíamos esto. Tu deber como cristiano, fuiste añadido a esto para predicar el evangelio. ¿Cómo lo dice Pedro? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel, ¿os llamo de qué? De las tinieblas. O si pasa una semana y nunca compartes tu fe, no te ejercitaste esta semana. Ya tienes lonjas espirituales, para que me entiendas. Comiste aquí y comiste bien sabroso y luego nada más te vas afuera y te fuiste a acostar. No, comes y compartes en cualquier ámbito que estés. En la escuela, en la oficina, en la compañía, tienes que compartirlo. Tienes que quitar ese temor. Para eso fuiste añadido a la familia. Ese es el número uno. Y dice ahí, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, tú predicas y añades a alguien más al cuerpo de Cristo. Pero esto no es como las compañías estas de fraude de afuera, que son como unas compañías de pirámide. Yo te añado y todo. No. Aquí así no sucede. Tú añades al cuerpo de Cristo y todos somos parte de una familia. Versículo 13. Ahí está el segundo objetivo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, tú y yo tenemos que llegar a una misma unidad. ¿Cuál es fe? Fe es el conjunto de leyes y normas que creemos. Esto es fe. Por ejemplo, si yo digo, ¿se debe de amar a los homosexuales? Sí. ¿Podemos ser cristianos y ser homosexuales? No. ¿Cómo llegamos a esa unidad de la fe? A través del estudio de su palabra. Si yo digo, ¿se debe abortar hijos? Tú dices, no. ¿Cómo llegamos a esa fe? Por la palabra. Pero para llegar ahí hubo mucho debate. Hubo mucho choque, hubo mucha conflicción, hubo un y siendo una familia lo hacemos. Fíjate cómo sigue diciendo ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y ahí está la otra palabra. ¿Cuál es el objetivo número 2? La palabra que se utiliza aquí ya no es como la palabra perfeccionar, aunque en el español es perfeccionar y perfecto, parece que es lo mismo, ¿no? Son palabras distintas en el griego. Una es ejercitarse hasta llegar a un nivel físico apto, y la otra es teleios, que aquí indica un varón perfecto, aunque realmente indica madurez. Madurez, lo que significa teleios, es madurar, hasta que tú madures. O sea, tú eres miembro de esta familia hasta que tú madures. Entonces,
Cuando tú te bautizas, cuando tú vienes a ser parte de esta familia y obedeces al Evangelio, tienes dos propósitos. Número uno, que prediquemos juntos el Evangelio. Número dos, que madures. Lo demás son cosas extras, pero son las dos cosas. Claro que si maduras, se va a empezar a ver en todas las cosas de la vida. Levanten la mano que me está siguiendo, hermanos. Ahora, en este sentido, ocurre algo muy interesante. Si seguimos leyendo ahí, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, ¿para qué queremos madurar? Para que no seamos llevados por cualquier doctrina. Porque la doctrina es la que al final del día nos salva. Mucha gente dice es que la doctrina no nos salva, es que no entiendes la Biblia. La doctrina salva. Si la doctrina no salvase, entonces la doctrina no importa. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús. Si eso fuera todo, no hay problema. Pero la Biblia nos dice que ahora que somos cristianos tenemos que madurar a un varón perfecto. ¿Para qué? Para que no fuésemos, ¿qué? Engañados. Dice ahí, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo es ¿qué, hermanos? O también la familia, o también el templo. Tú eres miembro, tú tienes membresía aquí. Por eso es muy importante tener membresía. Cuando hablo de membresía, quiero que cambien el chip. No creo que piensen en el gimnasio. Quiero que piensen, membresía indica yo soy miembro de algo. Yo soy parte de algo. Yo soy parte de algo. Tú eres parte de algo. Dios te añadió aquí por algo. Y dice ahí, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad. Aquí viene otra palabra. La palabra actividad. Cuando decimos el hermano es un miembro activo, ¿a qué nos referimos? ¿A que se está moviendo todo el tiempo o qué? Sirve, ¿ok? Actividad indica que el hermano está llevando a cabo su función como miembro, está utilizando su membresía. Cuando decimos que un hermano no es activo, ¿a qué me refiero? A ver, cuando le decimos a Caleb, mi hijo, cásate con una muchacha, pero que sea una cristiana activa. No le digo una más cristiana, que sea activa. ¿Por qué es importante la actividad? Porque cuando una persona está activa indica que está caminando hacia la madurez. No indica que es perfecta, tiene muchos errores, pero va caminando hacia el varón perfecto. Eso es lo que queremos. Queremos gente que madure, que todos maduremos hasta ese punto. Ese es, ahora que soy cristiano, ahora que dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora veamos este concepto y seguimos con la idea. Efesios 1, en el versículo 15, 16, 7, ¿cómo le hace Dios? ¿Puedo yo ser miembro de la iglesia sin estar sujeto a una congregación? Esa es la pregunta que se hace y la que veíamos la semana pasada. Muchos dicen, yo no necesito una congregación, yo puedo tener una relación con Dios sin la congregación. Es lo que muchos dicen. Efesios dice que no es posible, Pablo dice no es posible, eso no se puede vivir así. Tienes que ser miembro de una congregación. ¿Por qué? Porque quiero que pienses, si tú estás solo, si yo digo yo amo a Cristo y me voy a mi casa y ahí hago todo y lloro y leo la Biblia y hago la cena y todo y lo hago todo solo, ¿puedo yo crecer hasta esa estatura? No es posible. Dios diseñó, instituyó la iglesia para que la iglesia fuera el medio para que todos los miembros predicaran y para que todos los miembros maduraran. Para eso está puesta la iglesia. Pero para eso se requiere madurez, para eso se requiere comprensión, para eso se requiere entendimiento, se requiere conocimiento. Es más, antes de leer el capítulo 1, dice ahí en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 11, fíjate cómo dice, 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, los cuales murieron, ¿están de acuerdo, hermanos? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. O sea, ¿para qué los puso Dios? O sea, esta es una posición que hace Dios. ¿Para qué Dios coloca una iglesia, una familia organizada, ordenada,
¿para qué constituye o establece? Si yo tengo problemas contra este tipo de constituciones, o lo que muchos le dicen organizaciones religiosas, es porque no comprendemos ello. Nadie quiere hacer eso porque nadie quiere rendirle cuentas a nadie. Por eso la gente no quiere ser parte de una iglesia, porque no quiere rendirle cuentas a nadie. Si yo estoy solo, no le tengo que rendir cuentas a nadie. Pero Dios, Jesús, según la Biblia, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que seamos perfeccionados. ¿Cómo me voy a ejercitar yo? Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal para poco es ¿qué? O sea, levante la mano, ¿quién que es que hace ejercicio aquí? Levante la mano. ¿Quién que es que hace ejercicio? Sí. Híjole. Nadie, ok. Ya me preocupé. ¿Qué es que nadie? Ok. Ahora, pero dice Pablo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para mucho ¿qué? ¿Y dónde te puedes ejercitar en la piedad? Si no en la iglesia. Ese es el punto. La iglesia es importante. No es una organización mundana, terrenal. Es una organización divina, constituida por Dios. Yo tengo un propósito aquí. Yo tengo un propósito aquí. Yo aquí nada más dice, el hermano se para y empieza a hablar, y pues que a mí no me gusta, pues ahí está, hable y ya hasta me cae mal. Hable y hable. Pero Dios me puso aquí para ejercitarte a ti. Porque lo que tú sabes es por la palabra de Dios, claro, amén, gloria a Dios por ello. Pero ¿qué ha sido traído a ti? Por un evangelista o un maestro. Quítame a mí de aquí y edifícate tú solo. Y por eso tenemos un sinfín de religiones el día de hoy que no están de acuerdo en nada. Porque a cada quien se le sale su propia interpretación y cada quien decide por sí mismo, porque nadie quiere rendir a cuentas a nadie. No me gusta lo que están haciendo ahí, yo hago mi propio show, hago mi propia casa, mi propia iglesia. Y tenemos la iglesia tal, la iglesia tal, la iglesia tal. ¿Cómo está esto? Tenemos que regresar a la Biblia, pero para eso se necesita, ¿qué, hermanos? Entendimiento. Regresemos otra vez ahí a Efesios 1:15, vamos a ver cómo dice Efesios 1:15. No es, ustedes comieron también, yo comí muy rico, así que estén conmigo, ¿ok? Levanten la mano, ¿quién me sigue? Esto es un orden. Si Dios lo pone, es un orden. ¿Para qué lo pone Dios? Para un orden. Dios quiere que tú crezcas, que tú te ejercites, que llegues al varón perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a llegar a eso? 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué ora Dios? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría y de ¿qué, hermanos? En el conocimiento de Él. O sea, primero obedeces al Evangelio y ahora que soy miembro, ¿qué? ¿Se acabó el entendimiento? No, es cuando necesitas más. Ahora tú necesitas más entendimiento. ¿Por qué? Porque ahora tienes que aplicar todo. Ahora que soy cristiano, ¿qué, hermano? ¿Ahora qué sigue? Ya obedecí, ¿ahora qué sigue? Vamos, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, hermano, no, ya me estás cambiando mi vida. No, Dios empieza a pedirte como discípulo lo que tú tienes que hacer como seguidor de Él, hasta que madures. Hermano, pero yo no quiero hacer eso, no me gusta, eso no es para mí. Es que entiende, ahorita no hace sentido. Tu mamá te dice, cómete el brócoli, cómete los vegetales, cómetelas, no hace sentido, ¿a poco no? Y ya cuando estás bien viejito, ¿verdad? Sin huesos, ahí estás queriendo comer puras vitaminas de vitamina K, de C, calcio y todo. ¿Por qué? Porque ya no comiste brócoli de chiquito. ¿Ya entendiste muy qué, hermanos? Muy tarde. La gente que está mayor, ¿qué te dicen? Cómete, mijita, las cosas. Ya no estés comiendo Burger King. Y McDonald's también. Grábenlo. Tienes que comer cosas nutritivas. ¿O no es cierto, hermanos? Cuídate los huesos. Ponte chamarra. Acabas de dar a luz, mijita. Ten tu cuarentena. Andas haciendo el quehacer a los 2 días. No salgas sin la cabeza descubierta.
joven, ¿han oído estas historias, hermanos? Porque quieren que maduren, quieren que maduremos. Ahora, dice, para eso necesita haber una revelación. Esto es, ¿qué es revelar? Es quitar el velo. Quitar el velo. Cuando viene un hermano y es bautizado y obedece al evangelio, ya llegó. Ahora vamos a ejercitarlo. Vamos a quitarle el velo porque trae velo todavía, hermanos. Se le va a hacer difícil. ¿Pero por qué te tengo que hacer caso a ti, hermano? Pues tú que primero eres menor que yo. Vamos a empezar con eso. Tú tienes tantos años, tú eres menor. ¿Por qué te voy a hacer caso a ti? Entonces necesita ver, ok, ¿tú quién eres? ¿Quién te constituyó? ¿Cuál es tu propósito? Nada más me quieres sacar ventaja, se me hace a mí. Tengo más escuela que tú. Entonces empieza a haber ese choque. Lo que dice Pablo es que oro para que se quite esto. ¿Por qué? Porque para los efesios, ¿se acuerdan ustedes la biblioteca de Celso? Había 4 columnas en fuera con 4 estatuas. Una era Sofía, sabiduría. Y los 3 de Pablo es que la sabiduría no viene de ese lugar, viene de Dios. Conocimiento, epicenios, no viene de ese lugar, viene de Dios. Ellos entendían bien este concepto, que quien se los daba era Dios. Pero seguimos leyendo. ¿Cómo llega hasta ese punto? ¿Cómo llega hasta ese punto? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién? De Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, hermanos? A la iglesia, versículo 22. Vean aquí. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Esto es importante. No hablo del recinto, del edificio. Esto, hermanos. Esto es importante. Tú te debes, yo me debo a la iglesia, a la familia. A ver, Yesenia, tu papá no llega a dormir el viernes y el sábado. ¿Qué hace tu mamá? No empieza a cantar aleluya. No, ¿qué hace tu mamá? A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. Bueno, estaban muy chiquitos para preguntarles. Acá está fácil. Si Tlali no llega el sábado, Paco, no llegó el sábado, ni el viernes, ¿qué haces? ¿A no te contesta? ¿Qué haces? A sus familiares, ¿ok? El hermano te contesta, ¿qué quieres? ¿Qué haces? ¿A qué carácter? Sí. ¿Ella es miembro de tu familia? ¿Ella tiene que llegar a dormir? ¿Por qué? Porque debe de. Hermanos, ¿ustedes son miembros de esta iglesia? ¿Ustedes se tienen que congregar? ¿Y si no te congregas, qué? A ver, ¿qué pasa? ¿Cuándo decidimos que una persona ya no? Eso está complicado. A ver, no dura 3 meses, Paco. ¿Y luego? Luego la ves tú en la calle. ¿Qué dijo? Bueno, busco otra. No. Pasó. Fíjate. Ya se metió en problemas. Creo que te metiste más en problemas tú que ella. Busco otra. Ahora, pero la ves en la tienda. La ves. ¿Le hablas normal? ¿Por qué no, Paco? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué hacen ustedes, hermanos? ¿Cree que le hablan en la tienda? ¿Por qué no? A ver. ¿Quién abandonó su membresía? Citlali. ¿Cuándo? ¿El primer día o el día número 90? Estos son conceptos que son difíciles de comprender. Que una persona que empieza a nacer en el evangelio no lo entiende. Una persona que empieza a nacer en el evangelio necesita el día número tal, con tantas horas abandonó.
Pero la persona que es madura sabe que el día que abandonó su membresía no fue el día 90, fue el primer día. Fue el primer día. Por eso el Espíritu Santo quiere, Pablo, que nos abra el entendimiento a todos, que veamos la iglesia no solamente hay como un grupo de personas que ni me caen bien. La iglesia es importante. Si tú no la ves así, la tienes que empezar a ver así. La iglesia merece respeto también. Si yo no voy a llegar, hermano, no voy a estar ahí. De otra manera, ¿qué pasa? ¿Que es un club o que venimos aquí cuando queramos y no queramos? Si Paco se enoja siendo Paco, ¿qué va a pasar? ¿A quién vas a rendir cuentas? Aquí viene una pregunta interesante. Hebreos capítulo 10, en el versículo 23, 24 y 25 dice así. Hebreos 10, 24 dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que ya había miembros de la iglesia de Cristo en Jerusalén que no se congregaban y ya era una, ¿qué, hermanos? Es que es bien fácil. La primera vez se siente bien feo cuando no vienes. La segunda ya no se siente tan feo y después se hace una costumbre, hermanos. Y eso es peligroso. ¿Cuándo es cuando sucede ello? ¿Quién va a estar al tanto de ese miembro? Mismo en Hebreos capítulo 13, en el versículo 7 dice así. Somos miembros de la iglesia global. Todos somos miembros de la iglesia de Cristo, sí. Pero tienes tú que entender que la iglesia de Cristo global tiene también congregaciones, iglesias sobre la faz de la tierra. Y cada iglesia tiene la constitución de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para perfeccionar a los santos. Para que no sean niños fluctuantes, sino un varón perfecto. Por eso cuando Pablo en 14:23 iba predicando, llegaba a una iglesia de Cristo. ¿Y qué era lo primero que hacía? ¿Establecía qué? Ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos van a ayudar a perfeccionar. ¿A quiénes, hermanos? A los santos. Los ancianos son quienes van a estar al tanto de las almas. Las almas tendrán que rendir cuentas a los ancianos. Fíjate cómo dice aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores. Y aquí es importante que yo diga que la palabra pastor en el griego que se utiliza aquí es la palabra egeomai. Egeomai no es la palabra pastor que se utiliza para la posición de anciano u obispos, porque esa palabra es poimanate en el griego. Esta palabra egeomai significa la función que se coloca para dirigir. Los que dirigen, los que están haciendo función de pastores, pero no son pastores. La palabra que utiliza ahí es pastores, pero lo que están haciendo es los que te dirigen. ¿Quiénes te dirigen? A veces dice los que están enfrente de la congregación. Y dice, primero dice el Espíritu Santo, considéralos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Considéralos, cuál haya sido el resultado de su conducta de imitar su fe. Versículo 17 dice ahí, y ahí cambia, 17 dice ahí, obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué quiere el Espíritu Santo que los miembros, y la palabra que se utiliza aquí también es, egeomai, que significa los que los dirigen, los que hacen la función de dirigir. Cuando la iglesia está todavía en formación, tienen un evangelista que es el que dirige, o dos ministros, como en el caso de Pablo y Lucas, o Pablo y Bernabé, que era lo que hacían ellos. Y luego ponían ancianos. ¿Cuál es el problema? Que ellos van dirigiendo. Y luego dice ahí, obedeced a vuestros pastores y sujetaos. No dice pastores en el aspecto de la función de obispos ancianos, de los que los dirigen. Lee la palabra y búscalo si quieres en el interlinear. Y dice aquí, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. A ver, los papás, ¿nosotros que somos papás? ¿A poco no vamos a checar si está ahí dormido el niño en el cuarto antes de dormir? ¿O no es cierto? Está dormido, no sea que se me haya ido por la ventana. Se me fue, no, ahí está bien, que duerma. Estamos al tanto de ellos. Ya llegó el niño de la escuela, ya llegó el niño de acá, que estamos velando por ellos. Si una persona
no es miembro de una iglesia local, ¿a quién se tiene que sujetar? ¿A sí mismo? Voy a repetir lo que acabo de decir a ver si entienden. Somos miembros de la iglesia global, pero todos tenemos que tener una membresía en una iglesia local. Eso es ley. Para ejercitarnos para predicar, para crecer a la estatura del varón de Dios. Ahora la pregunta que hago es esta. Pero si yo no soy miembro de una iglesia, ¿a quién me tengo que sujetar? ¿A quién tengo que obedecer? Ahora les hablo en el 2021. ¿Verdad que eso de sujeción y sumisión se oye como muy anticuado, hermanos? En este mundo. ¿Se oye anticuado o no, hermanos? Me para la policía, ¿qué te traes? ¿Por qué me paras? Me golpeas, te demando. Ya los policías no saben si detener o no, porque para todos son brutales, y sí los hay. ¿O no es cierto? Que decidieron todos que va a ser presidente Biden. Yo no quiero. No quiero. Simplemente, ¿por qué me tengo que sujetar a eso? Es un robo, una conspiración, es un robo. Y van y casi destruyen el Capitolio. Estamos viviendo con una generación que la sujeción es anticuada. Es anticuada, hermanos. Entonces, venimos a la iglesia, ¿por qué me tengo que sujetar a ti? Pues, ¿quién eres tú? ¿Qué te crees? Y este concepto es interesante, porque si no hay obediencia y sujeción, no hay orden. Nada más échale tú la pluma. Si en los últimos 10 años no hubiera quien los dirigiera o dijera a ustedes, ¿cómo llegamos hasta aquí? Si no hubiera quien nos dirigiera, ¿todavía hay orden o sigue todo en caos? ¿Quién me está siguiendo? Tú, al ser miembro de una congregación, dices, ok, voy a saber a quién debo de obedecer y sujetarme. Pero si no eres miembro de una congregación local, a ver, hermanos, ¿a quién? No me congrego. ¿Para qué ofrendo? No ofrendas porque eso ayuda a la expansión del evangelio. ¿Para qué ofrendo? Tengo meses sin ofrendar. Entonces, que ahí ellos a ver cómo le hacen, a ver a ellos cómo pagan. Quiero el internet, quiero la liga así, lo quiero todo a mano, así lo quiero ya, papá. Ah, pero ¿quién pagó el internet? ¿Lo pagaste tú? ¿Tú pagaste la luz? ¿Tú pagaste el alimento espiritual? Pero yo no quiero que me diga nada de mi vida, yo solamente no quiero rendir cuentas. El miembro se ejercita, ¿para qué, hermanos? Para predicar. El miembro se ejercita ¿para qué, hermanos? Para un varón perfecto. Pero ¿cómo se va a ejercitar si nunca lo vas a hacer responsable? Ya todo lo quiere bien fácil. No tiene él que predicar, que predique alguien más por él, ¿Por qué voy a predicar yo? Para eso le pagan a él, que él predique. Que él predique. ¿Y yo por qué voy a hacer eso? Le pagamos a alguien que limpie. Hermanos, todo el concepto que se hace es para ir madurando. Si tú siempre le das a tus hijos la cama, nunca van a crecer. Me dijo Caleb apenas, papi, quiero esto. Digo, sí, está bien, tú pagas un mes y yo pago el otro mes y luego tú pagas. Papá, ¿quieres o no quieres? Tú decides, papá. ¿Lo puedo pagar yo? Sí. Pero se trata de que se tiene que responsabilizar. ¿Me entienden o no me entienden, hermanos? Cuando una persona no quiere responsabilizarse, lo primero que hace es que una persona empieza a huir de esa congregación. Lo primero que hace, no es que aquí está muy seria la cosa. O sea, yo quiero escuchar y venir y todo, pero no me quiero meter en tantos problemas, No le quiero rendir cuentas a nadie. Quiero ser un mundano y no quiero rendirle cuentas a nadie. Oye, pues qué bonita vida es esa. Qué bonita, pues así, ¿quién no? Pues así mejor. Así nos regresamos a la Iglesia Católica Romana. Si puedo llegar borracho y si puedo llegar así, pues ¿para qué andamos aquí? Esa es una religión organizada por los hombres. Pero ¿qué pasa cuando es una religión organizada por Dios? Fíjate cómo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Si yo le tengo que rendir cuentas a alguien, ¿a quién va a ser? Si yo tengo que obedecer, ¿a quién va a ser?
1 Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. ¿Por qué Pablo insiste en esto? ¿Por qué Pablo quiere que los cristianos continúen eso? Para eso se requiere entendimiento. Para eso se requiere entendimiento, hermanos. Porque si no tienes entendimiento, no lo vas a hacer. ¿Te soy yo de beneficio aquí parado? Si yo te soy de beneficio, no. Ahora, cuando yo te digo que algo está mal, ¿te soy de beneficio o no? El mundo en el que hoy queremos vivir es el mundo en que yo puedo hacer lo que yo quiera y cuando algo no me gusta me puedo cambiar en ese momento. Entonces tenemos una nueva generación de cristianos berrinchudos que hacen lo que quieren con la iglesia y luego hablan mal de la iglesia, manipulan a la iglesia y nunca están mal, porque nunca van a rendir cuentas. Ahí no vas a crecer, mijito. Ahí no vas a crecer. Ahí nunca vas a crecer. Sí vas a estar contento tú, pero nunca te vas a ejercitar. Donde creces es donde te dicen las cosas como son, aunque no te gusten oírlas. Alguien te las tiene que decir. No se las digo a ustedes, hermanos, estoy dando la clase, ¿ok? ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? No se enojen, estoy dando la clase, hermanos, aquí estoy tranquilo. No sé si, levanten la mano, ¿quién está conmigo todavía? Me vieron como feo, muy bien. Ok. Ahora, si yo, teníamos aquí yo hablé con alguien hace 5 meses, ¿no? Dice, es que yo quiero que me mandes los anuncios y me mandes esto y me mandes esto y hablé con él, espera un momentito. Le digo, tú ni te reúnes. O sea, ¿quieres que te rinda cuenta si no te reúnes? A veces no te reúnes en 2 meses y quieres que te rinda cuentas, ¿no hace sentido? Y se quedó callado, dijo, sí. Le digo, si quieres seguir viniendo como visitante, ven, pero no digas que eres miembro. Porque miembro es aquel que está activo en el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué me llevó a tomar esta decisión de decirle eso a él? Eso no tiene que ver con la pandemia, aún antes de la pandemia. Y luego que hablé con él, y ahora sí ya quiere acá, ya está bien atento. No, pues es que ahora no funciona así. La cosa es, ¿quiero ser miembro? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quieres ser miembro? ¿Cómo preservo? Viene otra pregunta interesante. ¿Quién está aquí, mano? La pregunta es, ¿quiénes son mis pastores o geomais? ¿O quiénes están al frente de mí? ¿Tengo un miembro con función de constitución por parte de Cristo? Ya sea evangelista o pastores. ¿A quién debo de obedecer? Si no tenemos respuestas a estas, hay un problema. Porque si Cristo es la cabeza y el cuerpo lo dio todo, Efesios nos dice, para esto tú eres miembro de la iglesia, para que seas un varón perfecto y para que crezcas, para que te preocupes por la obra del ministerio y para que te asegures de que todo vaya y continúe muy, muy bien. Pero luego viene otra pregunta, hermanos. En Hebreos 13:17 dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Si tú te rebelas, quienes te dirigen ya no te van a querer dirigir. A ver, hermanos, ¿están todos aquí? Aquí ya viene lo bueno de la clase y se me acabó el tiempo, ¿ok? Si tú te rebelas, los que te dirigen ya no te van a querer dirigir. Por eso dice en Hebreos 13:17, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Cuando tú obedeces a lo que te decimos, entonces puede ser una vida amena. Pero cuando tú no obedeces, entonces uno se la pasa toda la vida quejándose. Yo no quería hacer esto. ¿Para qué hago esto? Mejor me regreso allá y así puedo correr a 15 personas en un día. O sea, ese es el concepto que tenemos en la mente. Pero si hay algo así, es mucho más fácil. Viene la otra pregunta importante, hermanos, ¿ok? ¿Cuándo deja entonces una persona de ser miembro de la iglesia? ¿Cuándo deja una persona de ser miembro de la iglesia? Necesitamos entendimiento para esto.
Él es el que nos puede quitar el velo. Pablo oraba para eso. ¿Cuándo deja una persona de ser miembro de la iglesia? ¿Cuándo se le puede quitar la membresía a alguien? Yo les decía hace rato, si Citlali ya no va a dormir a su casa a los 90 días, muchos dirán, ella perdió su membresía a los 90 días. No, ella perdió su membresía el primer día. La Biblia lo explica de otra manera. Hay gente que piensa que es miembro de la iglesia y no lo es. La Biblia lo explica de esa manera. Fíjate cómo dice primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Levante la mano, ¿quién sigue aquí, hermanos? Ok. Dice así, primera carta de Corintios 5, 11. Y ahorita ya están todos, ¿soy miembro o no soy miembro? Ya me asusté el hermano, ya no sé. No, quiero que Dios te dé el espíritu de entendimiento. Que tranquilo. Primera carta de Corintios 5, versículo 11. Pablo indica que una persona piensa que es miembro de la iglesia, pero que su forma de vivir reprueba su membresía de la iglesia. Y dice así, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Les pregunto yo, ¿esta persona de la cual habla Pablo es miembro de la iglesia? ¿Ah? No lo es. Él piensa que es. Él dice él, llamándose hermano él, pero si hace esto y esto y esto, no te sientes a comer. ¿Por qué Pablo invita a los cristianos a que corten comunión con alguien? Porque Pablo sabe que si alguien ya no es, ¿qué, hermano? Miembro de la iglesia. Ahí está. ¿Por qué? ¿Cuándo pierde uno la membresía? ¿Qué os parece a ustedes si yo tuviera otra mujer y nadie sabe? Ustedes creen que yo soy miembro de la iglesia, pero la realidad es que siendo adúltero yo ya perdí mi membresía, porque el pecado me cortó de la iglesia y me cortó de la comunión con Cristo. No necesitamos saber. Nosotros pensamos que si trae los 90 días perdió la membresía. No, ella los perdió desde que aborreció a su esposo y ya no quiso estar con él, aunque le dio todo en su vida. Amén, hermano. No te asustes, Paco, tranquilo, es un ejemplo nada más. Está bien asustado Paco, dice me va a dejar. No, tranquilo. En este sentido, aquí se muestra algo increíble, que la membresía, hermanos, no solamente es un aspecto secular y externo, no, sobre todo es espiritual. Si yo soy miembro de Cristo, puedo cometer errores, pero me estoy perfeccionando. ¿Para qué, hermanos? Para ser un varón perfecto. Pero si yo soy miembro de Cristo y vivo en pecado, no puedo decir que soy hermano, porque no estoy viviendo conforme a los mandamientos del Señor. Y aquí ya todo empieza a cambiar. ¿Cómo yo sé qué membresía tengo y qué no? Lo más básico es sencillo, hermanos. Yo sé que soy miembro de esta iglesia porque me interesa esta iglesia. Cuando íbamos a tener a Caleb, lo anuncié a la iglesia, me gocé con la iglesia. ¿Ah? Invité a la iglesia cuando Tali pasó, se graduó, se recibió. ¿Por qué invito? Porque ustedes son mi familia. Pero ¿qué les parecería a ustedes que yo tuviera muchas cosas y no que Caleb se casara y no invitaban a él en la iglesia? A ver, ¿qué sentirían, hermanos? Que no son parte de. Entonces, si Tali se gradúa de la escuela y yo ni les aviso a ustedes, ¿qué sentirían ustedes? ¿Sentirían que somos miembros de la iglesia? No, falta de comunicación. Espérame tantito, hermano, no falta de comunicación. No. Significa que yo no quiero que ustedes sean parte de mi gozo. Yo no quiero que ustedes sean parte de mi gozo, porque ustedes ya no son importantes para mí. Y si ya no son importantes para mí, ¿qué les estoy diciendo, hermanos? ¿Qué les estoy diciendo? ¿Quiero yo ser parte de esta familia? No.
No me lo tienes que decir. Solamente lo haces. Si, vamos a decir, por ejemplo, si una persona se mueve de un lugar a otro, vamos a decir, por ejemplo, si yo me muevo a Hawái, o si Caleb decide ir a la universidad y va, por ejemplo, a Hawái, ¿ok? Él tendría que poner su membresía en la iglesia de Cristo en Hawái para que ellos estén al tanto de él. Yo no puedo estar al tanto de él desde acá. Ellos tienen que estar al tanto de él desde allá. Él se tiene que sujetar ¿a quiénes, hermanos? A ellos. A ellos. Pero si nada más se agarra y se va y ni les avisa a ustedes, pues qué bonito miembro. Tan como el Citlali. Se fue y ni nos dijo. Citlali, tranquila, es un ejemplo solamente. Citlali está toda triste. Cambiémosla a esta Evelyn porque Citlali va a llorar. Ok. Entonces, si sucede así, hermanos, entonces ¿qué pasa? ¿Qué es lo que les estoy diciendo, hermanos? Que yo no quiero ser miembro de esta congregación, que no me importan, que no me interesan, que hagan con su vida lo que quieran. Es que yo no quiero ser miembro. Y ese tipo de actitud es inmadurez. Yo mismo soy inmaduro. Es más, ¿por qué me voy a sujetar a ellos? ¿Por qué les tengo que avisar? Pues, ni que me fueran a pagar la escuela de Caleb. Es que una familia, hermanos, en una familia tenemos que considerarnos unos a otros. En una familia, si yo me duelo, hermanos, oren por mí. En una familia, si yo me voy 3 meses, hermanos, voy allá y ahorita vengo, oren por mí. Y si voy a estar allá para que alguien esté al tanto por mi alma, voy a sujetarme a aquellas personas. Si voy a ir a la iglesia ya, quiero por favor poner mi membresía aquí porque quiero ser miembro de esta congregación para que ustedes me ayuden a crecer. Si yo nunca hago eso, nunca voy a dar el estirón, hermanos. Nunca. Y si la primera vez que me corrigen me voy, pues ¿qué tipo de cristiano soy? ¿Y sabes cuántos cristianos chapulines hay, hermanos, en la iglesia, hermanos? ¿Sí sabes qué es un chapulín? ¿Un cricket o cómo le dicen? Un grasshopper. Que mira, aquí está, ya no me gustó, ya me regañó el hermano Ricardo, me regañaron aquí también, aquí no me gusta, y ando de un lugar para otro. Ahora te voy a preguntar, le hablo a los hermanos que son más maduros. Cuando tu hijo se empieza a salir de un trabajo y se va a otro, 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 en menos de un año, hermanos, ¿qué le dices? ¿Qué le dices, hermanos? ¿Está bien? Muy bien. Debe de agarrar experiencia. A ver, pero ¿qué le dices? Si anda con una mujer, y anda con otra mujer, y anda con... A ver, ¿qué le dices? ¿Y qué hacemos a veces, hermanos? A veces, en vez de decir algo, los apoyamos. Ese miembro nunca va a crecer. Ese miembro nunca va a darle estirón. Creo que los dejé todos en shock. La Escritura nos dice que la membresía es algo que se debe de cuidar. Yo no puedo decir que yo estoy bien con Dios y estoy mal con ustedes. Es incongruente. Si yo estoy bien con Dios es porque estoy bien con ustedes. Y es porque tengo una membresía en un lugar. Y es porque me voy a dar a ese lugar como miembro para que el evangelio sea predicado en ese lugar. Quiero todos los beneficios, pero nunca ofrendo. Si quiero todo, enséñame, hermano, pero nunca te voy a dar nada. Dice el apóstol Pablo, ¿es lógico que yo te dé de comer espiritualmente y que tú no me des de comer secularmente? ¿O pondrás un bozal al buey que trilla? Es ilógico, dice Pablo. Pero eso es entendimiento, porque muchos no lo entienden al principio, hermanos. Duran tiempo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y después, ahora entiendo, ahora entiendo. Y viene el otro, ¿pero por qué? Entiende, entiende. Y luego el otro, ¿por qué? Entiende, entiende. ¿Por qué? Y ahí se va todo el caminito, ya va toda la gente, va. Es un proceso de crecimiento, de ejercitación, hasta que todos lleguemos a la plenitud del Hijo de Dios. Pero cuando uno comprende, hermanos, dice, denle chance al pobre hermano, denle chance, porque uno comprende. Y si establecemos ancianos aquí en los próximos 3 o 5 años, que es el plan, ¿cómo se hace? Te podrás sujetar a ellos. A veces yo le digo a la gente,
Ni te has dado cuenta, pero ya te tienes que estar sujetando a alguien ahorita para poder estar bien. O sea que alguien ha hecho la función de pastores y ancianos y obispos, aunque no los hay. Porque de otra manera, ¿qué tipo de iglesia seríamos en Elgin, hermanos? Tiene que haber alguien que esté diciendo algo, porque si no, ¿qué tipo de iglesia seríamos? Es lo que quiero que pienses. Para ejercitarnos, para llegar al varón ¿qué? Perfecto. Y la próxima semana seguiremos viendo cómo yo pierdo mi membresía. El pecado hace que yo pierda la membresía. Por eso tengo ahí algunas pláticas pendientes con algunos que se dicen ser miembros de aquí, no lo son. Ya lo saben ellos. Esa es parte de lo que tenemos que entender. Preguntas finales, hermanos. Dices, ¿es conmigo, hermano? Tú tranquilo. Tranquilo, hermano. Todo bien. Usted cuida su membresía, usted es miembro del Señor. Preguntas finales, hermanos. Hermano Juan. Hermano Ricardo, no lo conozco personalmente, pero le agradezco el hecho de que me haya tomado en cuenta para esto del canto. La verdad es un honor para mí que lo haga. Espero que sirva, que se conozca, porque son de las cosas que he hecho para el Señor, y espero que sea de edificación y de gozo también para que lo escuche y lo pueda cantar y edificarse también con él. Muchas gracias, hermano, por tomarme en cuenta y Dios lo bendiga.